Hay una alquimia secreta que todos los seres humanos anhelamos dominar, el arte de transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Cuando la vida nos golpea, cuando nos enfrentamos al fracaso, a la humillación, a la pérdida, nuestro instinto es esconder la herida, superarla, olvidarla. Pero si te dijera que el mayor comediante de la historia nos enseñó a hacer exactamente lo contrario, a tomar nuestro dolor más profundo, ponerle un bombín, un bastón, unos zapatos grandes y enseñarle a bailar. Hoy vamos a trazar el mapa de un hombre que nos legó la fórmula mágica para la resiliencia. Un hombre que nos enseñó que la risa no es el opuesto del llanto, sino su más sabio y valiente compañero de viaje. Charlie Chaplin, el vagabundo. Charlotte, el pequeño hombrecillo de bigote que conquistó el corazón del mundo entero sin decir una sola palabra. Su imagen es quizás la más universalmente reconocida de la historia del cine, pero detrás del personaje icónico se esconde una de las historias de supervivencia más brutales y conmovedoras del siglo XX, porque el mapa de vida de Chaplin no fue escrito en los lujosos estudios de Hollywood, fue trazado en las calles más pobres del Londres victoriano, en orfanatos, en la lucha diaria por un trozo de pan. Su genio no nació de la alegría, sino de la observación minuciosa de la desesperación. Hoy vamos a quitarnos el bombín para descubrir el cerebro que había debajo y a limpiar el maquillaje para ver la cicatriz que escondía. Su historia es un manual sobre cómo transformar las heridas de la infancia en una fuente de empatía universal, un testimonio del poder del silencio para decir las verdades más importantes y una lección de coraje sobre cuándo, después de haber hecho reír al mundo, llega el momento de encontrar tu voz y hablar. Para entender su mapa, tenemos que viajar a su infancia, porque toda su obra es un intento de darle sentido a esos primeros años. Charles Spencer Chaplin nació en Londres en 1889. Su infancia no fue pobre, fue una pesadilla dickensiana. Sus padres eran artistas de music hall, pero su padre era un alcohólico que los abandonó, y su madre sufría de problemas de salud mental que la llevaban a ser internada repetidamente en psiquiátricos. Imagina a ese niño, con apenas 7 años, él y su hermano Sidney se encuentran solos, deambulando por las calles, aprendiendo a sobrevivir, a veces con hambre, a veces en la calle, entrando y saliendo de los temidos hospicios para niños pobres. Y fue en medio de esa miseria donde descubrió su don. Una noche, en mitad de una actuación, su madre perdió la voz en el escenario. El público empezó a abuchear y el pequeño Charlie, con 5 años, fue empujado al escenario por el empresario para salvar la función. Y cantó, y bailó, e imitó a su madre perdiendo la voz. Y el público, que antes lanzaba monedas con desprecio, ahora las lanzaba con alegría.
Fue su primera lección. Podía transformar la tragedia en comedia. Se unió a compañías de vodevil y en una gira por Estados Unidos, un productor de cine lo vio. Lo contrataron, pero al principio no sabían qué hacer con él. Hasta que un día, improvisando en el camerino, se puso unos pantalones anchos, unos zapatones, un bombín, cogió un bastón, se pintó un bigote y nació el vagabundo. El éxito fue instantáneo y global. Charlotte se convirtió en el primer icono mundial. Era el pequeño hombre que se enfrentaba a un mundo grande y hostil, no con fuerza, sino con ingenio, con picardía y con una dignidad inquebrantable. Chaplin se convirtió en el hombre más famoso del planeta. Cofundó su propio estudio, United Artists, para tener control total. Dirigía, escribía, actuaba e incluso componía la música de sus películas, aunque no supiera escribir o leer música formalmente. Pero mientras el mundo lo amaba, una parte de su nuevo hogar, Estados Unidos, empezaba a desconfiar de él. Sus ideas políticas, su humanismo, su pacifismo y su negativa a convertirse en ciudadano estadounidense lo pusieron en el punto de mira del macartismo. En 1952, mientras viajaba a Londres, le revocaron el permiso para volver. Fue exiliado. Pasó el resto de su vida en Suiza, rodeado de su gran familia, y solo volvió a Estados Unidos 20 años después para recibir un Oscar honorífico en una de las ovaciones más largas y emotivas de la historia de la Academia. El vagabundo finalmente había vuelto a casa. La primera lección del mapa de Chaplin es su fórmula secreta, el motor de toda su obra. Para reír de verdad, tienes que ser capaz de tomar tu dolor y jugar con él. Él entendió que el humor más profundo no nace de la alegría superficial, sino de la herida cicatrizada. Su personaje del vagabundo, con su mezcla de dignidad y desesperación, comiendo sus propios zapatos en la quimera del oro, es la destilación de su propia infancia de hambre. No se está riendo de la pobreza, se está riendo desde la pobreza, y al hacerlo, la trasciende. Y esto me lleva a una idea que, ahora que la digo en voz alta, me parece casi una terapia revolucionaria. Cuando sufrimos un trauma, pensamos en ir al psicólogo para escarbar en el dolor. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso fuéramos a un saltimbanqui, a un clown, a un experto en comedia? ¿Qué pasaría si el tratamiento no fuera hablar del trauma, sino crear una parodia de él? Exorcizarlo convirtiéndolo en una burla de ti mismo. No es risoterapia para sentirse bien, es un acto de alquimia. Es trabajar desde la cicatriz, no desde la herida abierta. Es tomar la perspectiva del tiempo y decirle a tu propio drama: sí, doliste, pero ahora te voy a hacer bailar. La lección de Chaplin es un llamado a convertirnos en los directores de nuestra propia historia. La práctica es un ejercicio de reescritura cómica. Toma un recuerdo doloroso o vergonzoso de tu pasado, uno que ya no te duela de forma aguda, y escribe una versión ridículamente exagerada de él. Conviértete en el héroe torpe, en el villano absurdo. No se trata de negar el dolor, se trata de quitarle su poder sobre ti, demostrándote
que con la distancia adecuada, incluso nuestras mayores tragedias pueden tener un toque de comedia divina. La segunda lección de su mapa es sobre el poder de un lenguaje que todos entendemos, sin importar de dónde vengamos: el silencio. Chaplin se resistió a hacer cine sonoro durante años. Cuando todo Hollywood ya había dado el salto, no era un capricho, era una convicción. Sabía que la fuerza de su vagabundo residía en su universalidad: un gesto, una mirada, una forma de caminar. Eso no necesita traducción. Y esta idea me conecta con una de las épocas más fascinantes de mi propia carrera. Durante algunos años creé espectáculos que eran un cruce entre el mimo, el cine mudo y los dibujos animados. Nos movíamos como si estuviéramos a 12 fotogramas por segundo. Y descubrimos algo mágico. Amparados en esa estética inocente y sin palabras, podíamos hacer las críticas sociales más bestiales. Podíamos hablar de los abusos de poder, de la estupidez humana, de una forma tan descarnada que, si lo hubiéramos dicho con texto, habría sido censurada o habría provocado un rechazo inmediato. Hasta nos permitíamos hacer auténticas barbaridades, como bajar al público y empezar a golpearles la cabeza con unas bolsas que lógicamente no hacían ningún daño, o coger a un espectador, levantarlo y sacarlo literalmente a la calle. No eran ejercicios de violencia ni de sadomasoquismo, era la transgresión en sí misma. Era preguntarnos: ¿qué no se puede hacer en teatro? Pues hagamos justamente eso. Y todos simplemente reíamos junto al público por lo absurdo e infantil de la situación, en un terreno como el del juego del niño, donde todo está permitido. Chaplin era el maestro de esto. En tiempos modernos, sin una sola línea de diálogo político, hizo la crítica más feroz a la deshumanización de la era industrial. Su lucha contra la máquina de comer es más elocuente que 1000 ensayos. La lección es de una sutileza inmensa. Nos enseña que a veces la forma más poderosa de decir la verdad no es gritarla, sino mostrarla. La práctica es la de la comunicación del vagabundo. La próxima vez que quieras comunicar algo importante a alguien, tu amor, tu decepción, tu apoyo, intenta hacerlo sin usar las palabras más obvias. Puedes demostrar tu amor con un acto de servicio inesperado en lugar de con un te quiero. Puedes mostrar tu desacuerdo con un silencio respetuoso en lugar de con un argumento. Descubre el poder que reside en el gesto, en la acción, en el silencio. A menudo es el lenguaje que llega más directamente al corazón. Finalmente, el mapa de Chaplin nos enseña la lección más difícil: saber cuándo el silencio ya no es suficiente. Después de una década dominando el mundo con su silencio, Chaplin tomó la decisión más arriesgada de su carrera. En 1940, con Hitler en la cima de su poder, decidió hacer El gran dictador y decidió hablar. El discurso final de esa película no es un diálogo de un personaje, es Charlie Chaplin, el hombre, hablando directamente a la humanidad. Es un alegato apasionado por la democracia, la bondad y la fraternidad, pronunciado en el momento más oscuro del siglo XX. Le costó caro. Fue la película que selló su destino como antiamericano y que condujo a su exilio. Pero es la prueba de que él entendía la responsabilidad del artista.
Sabía que su inmensa plataforma, construida sobre la risa, le daba el deber moral de usar su voz cuando el mundo se estaba quemando. Y para poder tomar esa decisión, primero tuvo que construir su propia soberanía. Al cofundar United Artists, se liberó del control de los estudios, creó su propia casa, su propia fortaleza, desde la cual podía hablar sin pedir permiso. La lección es un mapa para nuestra propia vida, nos enseña a cultivar nuestra voz en silencio, a través de nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestra integridad, pero también nos enseña que llegará un momento en que tendremos que usarla. La práctica es un ejercicio de claridad y coraje. Primero, construye tu estudio, un espacio de independencia en tu vida, ya sea económica, emocional o intelectual. Y segundo, pregúntate, ¿cuál es la verdad que, si no la digo, siento que me estoy traicionando a mí mismo? No tienes que gritarla en una plaza pública, pero tienes que saber cuál es, porque esa verdad es la brújula de tu integridad. El mapa de la vida de Charlie Chaplin. Entonces, es el viaje del niño que sobrevivió a la miseria para convertirse en el rey del mundo. Un rey que nunca olvidó sus orígenes y que usó su poder no para oprimir, sino para recordarnos nuestra humanidad compartida. Y sus 3 direcciones son un manual de alquimia para el alma. Primero, toma tu dolor y enséñale a bailar. No huyas de tus heridas, míralas con la perspectiva del tiempo y transfórmalas en una fuente de comedia, compasión y sabiduría. Segundo, domina el lenguaje del silencio. Aprende a comunicar con gestos, con acciones, con presencia. A menudo la verdad más profunda es la que no necesita palabras. Y tercero, encuentra tu voz y prepárate para usarla. Construye tu independencia y ten claro qué es aquello por lo que estás dispuesto a hablar, aunque el mundo no quiera escucharlo. La lección inmortal de Chaplin es que la vida vista de cerca es una tragedia, pero vista de lejos es una comedia. Y nuestra mayor sabiduría es aprender a vivir en esa doble perspectiva, con el corazón roto y una sonrisa en los labios. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.